Vamos a ver qué tal nos va por acá los días jueves en la noche. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo que además viene como padrino de este nuevo día. Mi querido Diego, ¿cómo Muy estamos? bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación, hermano. Oye, qué chévere, qué chévere. Vienes a platicarnos además de una gran obra de teatro. Así es. Pues mira, vengo a platicarles acerca de Bodas de Sangre que se está presentando. Acabamos de estrenar temporada. Ajá. Entonces, pues nada, ¿no? Los vengo a invitar a todos, a nuestro público que nos está escuchando, que nos vayan a ver porque vamos a estar hasta el 27 de julio. Eh, 27 de julio, o sea, Así casi es. todo el mes. Así es, casi todo el mes. De hecho, nada, acabamos de estrenar apenas el fin de semana pasado. Este será Ajá. nuestro segundo fin de semana. Nos ha ido muy bien y justamente porque es una historia muy interesante. Ujú. Ya es un clásico, ¿no? O sea, Así es un es un clásico de clasicazo Federico. de Federico García Lorca, en donde, bueno, ¿no? Se muestran unas pasiones, se muestra la pasión, se muestra el amor, la seducción, el erotismo y también aquellas cosas que no se pueden controlar. Oye, que además es lo bonito de los clásicos, ¿no? O sea, uno de repente diría, bueno, eso ya pasó de moda, eso ya no está vigente, y de repente uno va al teatro, lo ve, lo revive y dice, ay, güey, pues está más vivo que nunca. De hecho, me parece muy interesante esto que dices, porque justamente ha sido como una pregunta que ha estado en boga últimamente, y Ujú, lo que siempre les digo es que justamente el hecho de descontextualizarlo para llevarlo a la contemporaneidad, para llevarlo a esto, al final de cuentas estamos viendo seres humanos en escena, y ujú, además no solamente seres humanos en escena, sino también seres humanos interpretando a otro ser sí, humano. Entonces, este tipo de cosas que son universales, más allá de la cuestión de contexto clásico o no, simplemente nos llega por la cuestión humana. sí, sí, sí. Oye, amigo, y además están estrenando el Ágora, ¿no? O Ah, sí. sea, creo que están estrenando por todos lados. Sí, además, afortunadamente, mira, nosotros, como te comentaba hace rato, ya llevamos varios años trabajando el Don Juan Tenorio y el Ujú, precio es la vida ahí en el Instituto Cultural Helénico. Esta es la tercera vez que nosotros presentamos Bodas de Sangre. ok. Entonces, todo lo que se está, justamente ahorita que acabas de mencionar lo de la mudanza, pues Ajá, nosotros también nos estamos mudando, ¿no? Acabamos de llegar a Privada Juárez número 31, que es ahí en la colonia San Diego Churubusco. ok. Justamente nos acabamos de cambiar y entonces ha sido toda una cosa nueva, ¿no? Donde presentamos, no solamente es presentar Bodas de Sangre, sino que la gente también conozca este espacio con una cafetería muy bonita. Es un espacio muy bello en donde pues justamente lo que se viene a ver es la experiencia a través de la iluminación, el flamenco, toda la expresión corporal, todo lo que se llega a mostrar en Bodas de Sangre, Ujú. vaya, ¿no? Además de esta cuestión teatral, Oye, digamos. y para quien siga la compañía, ¿no va a extrañar el Instituto Cultural Helénico? Ah, pues claro que, mira, porque, sí y no, ¿no? Porque esta vez Ajá. nos arriesgamos con Bodas de Sangre presentarnos ahorita en la nueva sede de Ágora y después el Don Juan Tenorio nos presentaremos ya ahí en el Instituto Cultural Oh, no, Helénico. no lo sueltan, no lo sueltan. No lo soltamos, hermano. Justamente, ¿no? Pero es algo muy emocionante para nosotros como familia que llevamos ya todo el tiempo ahí porque justamente este espacio nos da la oportunidad y también al público que ya Ujú. tenemos además para que vaya a conocer este nuevo lugar, ¿no? Oye, me llama la atención gratamente de que, bueno, es una temporada corta, pero Sí, tienen muchas funciones, ¿no? así Durante, es. durante la semana. Sí, mira, te platico. Vamos a estar, bueno, estamos ya Ujú, viernes, sábados y domingos ahí. ok. Los viernes estamos 8:30, dando también oportunidad a luego estos horarios donde la gente sale de la oficina, donde de pronto también Sí, para que que te se den, llueve, claro, que sin que te cualquier llueve, que racita ahí, ¿no? te dé chancecito de llegar. Estamos los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Ujú, Eso es nuestro horario y estamos, bueno, este fin de semana, otra vez nuevamente mañana, empezamos y estamos hasta el 27 de julio. Justamente es algo corto, también por esta cuestión de la mudanza, también queremos concentrar como justamente este trabajo que ajá. ya está muy, muy bien planteado con un lenguaje, te digo, muy flamenco, muy expresionista, muy teatral, música en vivo, 14 actores en escena. Bueno, ¿qué podemos esperar? Oye, sí, siempre echan la casa por la ventana, ¿no? Así es. Me ha tocado ver el Don Juan Así Tenorio es. ahí en el instituto. Igual, o sea, es un montón de actores, música, hasta comida, ¿no? Así es, así es. De hecho, nada, aquí tenemos nuevamente esta cuestión como del burladero, de una cuestión donde los vestuarios también, Ajá. ¿no? Asemejan, nos acercan a este mundo muy torero, muy flamenco, la música en vivo, las actuaciones a través del lenguaje expresionista, que Ujú. eso también nos va acotando cada vez más, o más bien nos va direccionando a algo muy, muy, muy lindo, muy bello, muy estético, muy espectacular y muy trágico. Ajá. Oye, amigo, y bueno, ¿cuál ha sido el principal reto de esta nueva
nueva temporada de Bodas de Sangre? Pues mira, siempre es un reto el hecho de enfrentarnos a una nueva temporada, Ujú. porque al final de cuentas uno va profundizando cada vez más en el lenguaje. O sea, ¿no es más fácil de que uno diga, pues ya la traigo bien masticada? No, para ¿No? nada, no. Para nada. Y sobre todo, por ejemplo, esto que me decías de los clásicos, Ajá. creo que ahí está lo interesante, ¿no? Como la profundización que uno va haciendo con base en cada año, en cada oportunidad que tenemos de profundizar en las historias. Vemos que Lorca, pues simplemente, evidentemente, estos clásicos no se quedan ahí en la superficialidad. Ajá. Entonces, lo complejo de todo esto, más bien, es como ir entendiendo cada vez más la parte humana de estos personajes, que si ya sabemos cómo van a terminar, ¿cómo le hacemos para hacer ese recorrido, ese proceso? Y cómo llevamos a la gente justamente a eso, a decir, ay, pues ya lo conozco, ya conozco el Don Juan, Bodas de Sangre, y dices, no, Ajá. en realidad no lo conocemos de fondo. Entonces es interesante empaparse de nuevas cosas y nosotros encontrar esos nuevos detalles. Oye, porque además pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, en la música, en el cine, en el teatro, o sea, tú ves o escuchas una obra, no sé, a tus 10, a tus 15, Así a es. tus 20, y así conforme va pasando el tiempo, y vas descubriendo cosas nuevas, ¿no? Completamente, yo creo que justamente el proceso de la actuación, el proceso teatral, es un proceso de vida y de madurez. Ujú. Entonces, al final de cuentas, nosotros entendemos ciertas cosas a cierta edad, pues también, obviamente, por nuestras experiencias de vida, unas más fuertes que Ujú. otras, pero justamente nos ayuda esto del arte, pues siempre va a ser algo muy vigente porque siempre lo vamos a ver con distintos ojos, distintas experiencias, y como Ajá. ayer decía también en otra entrevista, pues cada quien habla como le va en la feria, ¿no? No, totalmente. Oye, y por ejemplo, de esta obra, tú ahorita, en este momento de tu Sí. vida, ¿qué te llevas? Pues mira, te voy a platicar algo muy interesante, qué pregunta más bonita. Voy a decir algo personal. Ajá. Yo anteriormente, en la temporada pasada, interpretaba a Leonardo, que es otro tipo de energía, otro tipo de personaje, y ahora interpretó al novio. Ujú. El novio, el primer texto con el que inicia es madre, tiene una conexión muy fuerte con su madre, Ajá. entre muy amorosa y también muy castrante, entre muy ahí, muy opresivo, y también algo que le da pues el único lugar de confort que tiene, el único lugar de seguridad. Mi madre falleció ya el año pasado y ella fue la última obra que me vio actuando. Entonces me vio como Ujú. Leonardo y ahora, además de este proceso, me toca en este lugar muy personal, me toca en un lugar muy del amor, el lugar de la ausencia de la madre, cuando aquí estoy conectado completamente con la madre. Ujú. Entonces, de muchas otras cosas, además de un proceso teatral, un proceso profesional, un proceso mágico con el personaje, me acerca a un lugar mágico entre que Ujú. puedo dialogar por ahí con esa parte, ¿no? Ujú. Ausente de mi madre. Guau, qué o sea, es lo bonito del teatro, ¿no? Al Así final es, del día así es. de ir construyendo los personajes, de ir, o sea, adoptando, ¿no? La obra, ¿no? Sí, o sea, de hecho, claro, ¿no? Siempre en la escuela nos decían, ¿no? En la academia de no hay que Ujú. utilizar estas cosas personales para poder trabajar ahí, pero te digo algo, y no es un secreto a voces, Ajá. bueno, más bien es un secreto a voces, lo hacemos. Ahí Ujú. realmente nos exponemos en escena y de pronto utilizamos este tipo de pétalos, ¿no? Podemos utilizar Ajá. este tipo de florecitas, detalles para poder transformar y llevarlo evidentemente a la ficción. No estamos llevando Ujú. nuestra vida real ahí, pero sí, claro, como decimos, la Ujú. experiencia, la ausencia, el amor, la pasión, pues ahí va a estar impregnado en el personaje y entre más carnita tengamos nosotros, más carnita le vamos a dar a estos personajes que ya per se, por ser clásicos y por ser de Ajá. Lorca, pues ya nos dan muchas cosas. Sí, sí, sí. No, y además tienen un doble reto, ¿no? Porque, pues, un clásico, las personas, muchas ya pudieron haberlo visto, ¿no? Sí. Y entra la comparación, y entra el de yo lo vi acá, y ahí cómo les va. Mira, eso me encanta. Ahora se está presentando Ajá. otra propuesta de bodas de sangre. Y Ujú. yo siempre le digo al público, en primera, pues siempre en gusto se rompen géneros. Sí. Y además es importante empaparse de todas las propuestas, porque ahí es donde te das cuenta que cada cabeza es un mundo. Entonces, en lo que se pudo haber entendido desde esta parte de la dirección, la interpretación, el concepto escénico completamente, todo lo que conjuga toda la maquinaria teatral, y desde este lado también cómo se hace. El público no se va a aburrir, no es una Ujú. competencia, más bien es sumarnos hacia el movimiento cultural, hacia el movimiento artístico, en donde nosotros nos apoyaremos más que competencia entre obras teatrales. Tenemos que justamente hacer hincapié en darnos cuenta de las propuestas tan maravillosas que existen aquí y Ujú. acá. Sí, sí, sí. O sea, al final en el arte
Como dijera, ¿no? No compitas, haz compitas. Me encanta. O sea, porque, Ajá. porque al final vas sumando, ¿no? Sí, Y claro. sumas las experiencias, sumas las visiones. Así es. O sea, a mí algo que me fascina del teatro es que no sales igual que como entraste, ¿no? Así O es. sea, puedes haber visto la obra 4, 5, 6 veces y siempre vas a salir de una forma distinta. Eso es maravilloso porque no solamente, o sea, es una dialéctica que funciona tanto con el público como con nosotros los intérpretes, porque Ujú. justamente no importa qué función, o sea, no importa, yo ya he interpretado al Don Juan Tenorio durante casi 8 años de mi vida Ajá. y siempre, siempre es distinta, cada temporada, cada función y además uno madura con el personaje. Entonces, Ujú. esto que dices es algo maravilloso, ¿no? Porque justamente también aquí siempre son la primera vez. O sea, siempre que dan tercera llamada, es un Ujú. momento para nuevamente vivirlo y que el público también diga, híjole, algo pasó que salí distinto y nosotros Ajá. también salimos distintos, evidentemente, de haber interpretado esta obra, ¿no? Y además porque implica mucha energía, mucha Ujú. voz, mucho sudor y bodas de sangre, justamente eso es lo que nos da. Mucha pasión, mucho sudor, mucho calor. Lorca nos dice qué calor hace en estas temperaturas y yo que tuve la Ajá. oportunidad de vivir en España, justamente estamos a 42 grados a veces, ¿no? Sí, Entonces, sí, de sí. pronto, este calor también hacia dónde nos lleva, hacia qué tipo de pensamientos, si realmente podemos controlar nada. Maravilloso, hermano, maravilloso. Oye, además he visto imágenes de la obra y, o sea, bueno, aparte de que son un montón de actores en escena, la escenografía, o sea, también se Sí, saca ahí un 10. de hecho me encanta porque también intentamos ser, nada, ¿no? Estéticamente sencillos, Ujú. por decir algo, pero minimalistas, pero en realidad ese burladero que está ahí, que es como Ajá. si entráramos, ¿no? A esta corrida de toros, es donde sucede todo lo que pasa. Simplemente se juega con una iluminación muy limpia, una estética muy interesante y los vestuarios, pero sobre todo, como digamos que uno de los personajes principales es el lenguaje expresionista, en Ujú. donde los actores estamos en un tono, en donde justamente ya cuando conjugas todo eso, más los vestuarios, más a todos los actores en escena, dices, órale, o sea, evidentemente lo que estoy viendo es un cuadro, son cuadros muy Ujú. interesantes dentro de lo que pareciera ser algo muy sencillo de hacer, pero estéticamente muy bello. Pero, o sea, sí te sientes ahí en el, No, no, cómo en el no, burladero, ¿no? cómo Sí no, te dices, sientes "Ay, en ese ahorita universo. me va a salir un toro". Sí, sí, claro. Y salen, y salen. Oye, mi Diego, y Dime. por ejemplo, ¿tú cómo le recomendarías a las nuevas generaciones que se acercaran primero al teatro y luego a este gran clásico? Pues mira, ahora afortunadamente y desafortunadamente con esta nueva cuestión de ChatGPT, la IA, en donde además nos vamos acercando hacia algo que evidentemente es útil para la humanidad, Ujú. pero también de pronto destruye otro tipo de habilidades, ¿no? Como que se Ujú. empiezan a ser seres humanos que solamente vamos a funcionar a través de la tecnología. Entonces creo que justamente el arte y el teatro en particular lo que hace es justamente contrarrestar esa parte en donde nuevamente vienes, yo no estoy en contra de eso, pero sí sigue vigente este lenguaje completamente abstracto, completamente conceptual y también muy realista y también con muchos estilos, en donde lo que invita hace que el público se levante de su casa, de la computadora, de la Ujú. televisión, vaya a un lugar específico y vea, y unos seres humanos vean a otros seres humanos en vivo a vivir, Ujú. ver cómo viven, ver cómo nos cuentan esta parte en donde no hay manera. ChatGPT podrá ayudarnos a estilizar ciertas cosas, a entender ciertos conceptos, incluso entender ahora cada vez más cosas más complejas. Ujú. Pero esto que la vida también es como muy ChatGPT, es muy filosófico, es como nada, es un programa muy interesante en donde ir a ver teatro es Ujú. justamente confrontarte nuevamente con esta vida real, Ujú. con esto que es real y con esto que es necesario vivirlo, es necesario hacerlo, es decirle, hay que combinar esto, no hay que decir, esto es la competencia del otro, esto no sirve, no. Así como vivimos ya las redes sociales, cuando vivimos la realidad virtual, los videojuegos, el cine, la televisión, incluso utilizando estas herramientas para nuestro propio trabajo, Ujú. tenemos que cada vez más entender que esto va a ser cada vez más necesario. Y la gente va a decir, "No, hombre, yo necesito ver vida, ver humanos respirando como yo también, porque estoy inmerso cada vez más en una cápsula virtual digital, incluso de pensamiento". Entonces creo que Ujú. por ahí va la cosa y es invitar a la juventud a decir, hermano, esto es parte de la vida, esto es parte de sumergirnos en algo que es necesario cada vez más, creo yo.
Oye, y hablando de todos estos aspectos tecnológicos, de repente se compite contra la inmediatez, ¿no? O sea, Uf. contra los 15 segundos, 30 segundos que te puede durar un reel, un TikTok. Y como bien dices, ¿no? O sea, ¿cómo le haces? O sea, la tecnología sigue avanzando, Sí. las nuevas generaciones ya son nativos de eso, y de repente como que enfrentarse a obras más largas puede ser un verdadero reto, ¿no? O sea, en la música yo lo he visto, ¿no? Que de repente ya 15 segundos, nada, y otro, y sweep, sweep, y dices, güey, dale chance, ¿no? O sea, conoce la obra completa para que puedas tomar una Híjole, decisión. me encanta esto que mencionas porque ya hacer eso es un ejercicio que hoy en día, o sea, antes realmente era algo cotidiano incluso, Ujú. y hoy en día ya parece que es algo que hay que invitar a la gente a nuevamente a sentarse un poco, a Ujú. escuchar esta pieza, si en los 15 segundos hacerle así, Sí. no es dificilísimo porque justamente cada vez más estamos acostumbrados a recibir información que de manera más inmediata, esto me encanta, ¿no? Ese Ujú. término de la inmediatez en donde, y justamente creo que es donde más bien nos destruye un poco nuestra capacidad de análisis, Ujú. de reflexión, de realmente incluso saber qué es lo que nos gusta o qué no. Entonces, aguantarte una obra de teatro, por ejemplo, en el Don Juan Tenorio de 3 horas, Sí. pues cuesta trabajo, sobre todo cuando dices, híjole, no estoy ya acostumbrado a ir poco a poco masticando las cosas, a ir saboreándonos. Todo lo queremos hacer ahí y yo creo que eso ahí está una cuestión más allá de ya, de como personal, artística. Es un problema que como sociedad, ahí está, ya lo tenemos, ¿no? Y Sí. que justamente el arte, la contemplación de la pintura, el arte de bueno, la música, escuchar justo esto me encantó, ¿no? Porque Sí. yo también he visto eso, que yo soy súper melómano, me Ajá. vuelve loco esto de ya los 15, no, bueno, ya, espérame, no hemos no hemos ni escuchado ni el 5% de la De canción, ¿no? repente puedes estar en una reunión y, güey, ya deja una, Pues no seas sí, así. justo, aguanta tantito para. Justo creo que eso es lo que nos hace falta ahora, ¿no? Y esto nos Ujú. invita, el teatro, las artes escénicas también, la lectura Ujú. nos invita a darnos un espacio en donde hay que contemplar ahora más que nunca, porque estamos, nada, ¿no? A este ritmo intensísimo, hermano. Sí, 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 o sea, y no paramos, no paramos, y todo el tiempo es bombardeo de cosas. Y bueno, el ritual de ir al teatro, como bien lo dices, o sea, decidir no estar viendo Netflix, no estar en tu casa jugando videojuegos, salir, a lo mejor mojarte, llegar al teatro, comprar tu entrada, prepararte, escuchar tercera llamada, ver a los actores. Es todo un ritual. Es un ritual súper mágico que desde que inició el teatro, ¿no? Desde que ahí en la caverna de pronto estas sombras y uno Ajá. bailaba por ahí por el simple hecho de tener la necesidad, hasta esta necesidad literalmente de la representación, de ser visto, Ujú. esto que dices de algo que se va a repetir, pareciera, ¿no? Que se Ujú. conecta mucho como a la iglesia, como esta cosa de ir a misa, a escuchar a Ujú. alguien decir cosas, pero en realidad todo lo contrario, ¿no? Y no estoy haciendo apología ni para nada, ni Ujú. criticando, pero justamente por ahí se deriva y entonces se escapa de este lado y nos convertimos en seres oscuros también, ¿no? Por Ajá. ahí. Y de pronto este ritual que dices es maravilloso, pero claro, cuesta cada vez más trabajo porque incluso ya ir al cine, si como tú dices, ya Netflix Ujú. existe, las plataformas Amazon, HBO, entonces ahora lo que hacemos es cada vez menos levantarnos y Sí. hacer esta parte de decir, voy con un amigo, voy solo, voy con una pareja, voy a hacer esto y es todo el ritual de comer, ir y claro, todo se convierte en una experiencia. Sí. Entonces, para mí, lo que es el teatro es eso, es una experiencia, sobre todo Bodas de Sangre, que es algo Ujú. inmersivo, algo que de pronto te lleva ahí como si estuviéramos en una rendija, vemos la vida privada de estas personas, en donde, claro, es una tragedia, pero como no nos pasa a nosotros, los vemos desde fuera, pero ahí estamos reflejados, ahí Sí, estamos, no, 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 cualquiera se puede sentir reflejado, ¿no? En las completamente. tragedias y de repente cada quien se pone el saco que le toca, Así ¿no? es, en estos Y, clásicos. y, y creo que lo más bonito de todo este ritual de ir al teatro es el final, ¿no? El salir de la obra y si vas acompañado, poder decirle, oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo viste? O sea, esta plática post obra, ¿no? A mí, esto, ¿no? Como de llegar al resultado, ¿no? Más allá Ujú. de justo, y el resultado puede ser
cual sea, porque no se trata de llegar a una super conclusión, pero esto que dices, ¿no? Más bonito si vas acompañado, si puedes Ujú. realmente pimponear esto con una persona, echarte un café, un trago con alguien y platicar acerca, más allá de cómo nos hizo solamente intelectualmente comprender, sentir. Sí. Este ritual del cierre en donde de pronto regresas a la realidad, ¿no? Y de pronto dices, ay, ya me voy como con algo, ¿no? Me llevo algo, este regalo precioso que nos da el teatro, justamente esto que dices, ¿no? Que es como cerrar. Más allá de llevarte algo muy bueno o muy malo, te llevas algo. Y justamente creo que como seres humanos, sobre todo más en la parte artística, pues lo que Ujú. queremos es sentir cosas. Entonces esto que dices es bien bonito porque tanto los intérpretes como el público siempre terminamos llevándonos algo, algo maravilloso. Oye, y además, o sea, el espacio donde están es completamente ad hoc, ¿no? Porque, o sea, pueden ir al Museo de las Intervenciones, que está muy cerquita, o si ya se van caminando más, que van platicando de la obra, llegan al centro de Ah, Coyoacán. es verdad, o sea, de hecho estamos tan bien ubicados y justo esto que dices, la Ujú. combinación entre después de salir, tienes la Ajá, oportunidad, mira, ahí tenemos una cafetería, luego ahí pegadita, donde ajá. está maravilloso el café, hermanito. Y si no, como tú dices, bueno, ¿sabes qué? Después de esto, ¿por qué no nos vamos a Coyo? ¿Por qué no nos vamos a dar la vuelta por ahí que está bien bonito? Para seguir platicando de esto, porque justamente eso es lo sabroso de este tipo de experiencias, Sí. que no solamente se queda en el espectáculo per se, sino que antes y después sigue permeándonos ahí para entonces seguirnos preguntando, platicando, comentando. Nada, nada, la experiencia del arte que tiene que seguir vibrando, hermano. No, y créanme, o sea, en estas épocas de experiencia es una gran experiencia, ¿no? Y que debemos de seguir fomentándola, no dejar que muera, porque de repente uno dice, no, es que el teatro es muy caro. Y dices, güey, no, o sea, ir al cine y comprarte unos nachos te sale 3 veces más Sí, caro. claro, claro, claro. O por ejemplo, justamente eso, ¿no? Si tú haces una comparación de una película, más los nachos, más tal, es exactamente lo que te sale un 2x1 en un viernes de Ujú. teatro, y entonces dices, es que aquí vale, bueno, evidentemente yo que soy fan también del cine, digo más bien del arte del cine, Ajá. ¿no? Pero bueno, yo me dedico a esto y sé lo que se vive, sé todo lo que hay que hacer para llegar a vivir la experiencia teatral y no solamente con esto de bodas de sangre, sino en general, ir al teatro, ir al cine, irse a levantarse, a hacer cosas, pero Ujú. justamente esta experiencia teatral que nos une de humano a humano, carne a carne, que eso es algo que es únicamente aquí, en donde vas a poder ver eso, que es nada, es un fenómeno maravilloso, que sé que parece que es redundante lo que hablamos, Ajá. pero para nada, es todo lo contrario, es simplemente decirle a la gente, hoy más que nunca, entiendo, está muy padre, está muy chido estar en el celular, estar en las plataformas, yo también hago eso, también mando videos con mis hermanos, con mis amigos, memes, stickers, pero también hay que hacer otras cosas y también hay que alimentar el alma. Hay que alimentar el alma también ahí. Sí, ¿no? Y que finalmente todo esto es parte del bagaje cultural, ¿no? Y de repente uno nunca sabe, ¿no? Cuando llegas a alguna fiesta, reunión, alguna plática con tus colegas, con tus compañeros, y poder hablar de lo mismo, Sí, se claro. siente así como, wow, ¿no? O sea, te abre el mundo. Pues o sea, es justamente eso. Creo que lo que te hace es, además de que te abre el mundo, abre conversaciones más allá de si ya entendieron bien la obra y tal, pues de lo que sintieron, ¿no? Ahora más que Sí. nunca siento que es difícil justamente hablar de las emociones, a pesar de Ujú. que estamos, al parecer, en una época donde todo el mundo es muy abierto, donde todo el mundo habla mucho, donde todo el mundo se expresa mucho. Siento que justamente también no sé, ¿no? Ese concepto de libertad también de pronto nos empieza a dar mucho miedo el decir, órale, hay tantas cosas ya, hay tanta información, hay tanto que ya no sé para dónde ir. Nada, el arte siempre será un camino nuevamente para darnos una base, para sentarnos. Para mí, en este caso, el arte, yo siempre promoveré, no, promocionaré, perdón, Ajá. el arte teatral y la manera y la preparación y todo lo que conlleva ello, porque nos va a dar un equilibrio en la vida y más ahora que nunca que la tecnología nos ayuda muchísimo también a impulsarnos, a comprender otro tipo de cosas. No hay que perder esta parte humana y eso es el teatro. Conectarnos siempre con nuestra parte más humana, sensible, emotiva, intelectual y todas estas cosas que ahora decimos clásicos, pues necesitamos ahora los clásicos más que nunca. Y sobre todo el teatro, ¿no? Y más en esta época del cringe o sea, la autocensura. O sea, Sí, yo está cañón, ¿eh? cada vez empiezo a ver cómo las nuevas generaciones se autocensuran más, Sí. ¿no? Y se van autocensurando. Y bueno, la expresión escénica, el teatro, los escenarios,
pues te liberan de eso, ¿no? Y puedes jugar realmente. Fíjate, te ayuda mucho a comprender, a desestructurarte desde otros lugares. Ujú, Justo esto que dices, ¿no? O esto de la autocensura es algo increíble, sobre todo más en los jóvenes, ujú, de jóvenes de ahora, porque lo impresionante es justamente ya no hay una oportunidad de tener, aunque sea una identidad. sí. Un espacio donde te puedas expresar sin ser juzgado, sentirte juzgado o cumplir con las reglas de la sociedad. Entonces también estamos perdiendo esa rebeldía que es necesaria y en el teatro lo volvemos a hacer, ¿no? Ujú, O sea, en el arte teatral se vuelve a encontrar esa parte rebelde, esta parte en donde estas personas dicen, oye, oye, está muy bien, pero, ¿sabes? Yo tengo que encontrar mi lugar, mi discurso, mi vida, mi alimento vital para ujú, poder ser yo en el mundo. Y no importa, yo sé que somos 1 millón. ¿A quién le importa esto? Pero de sí. pronto le damos tanta importancia a esta cuestión de la censura, al juicio, y más ahora que tenemos una cámara encima de nosotros todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y que estamos regidos en base a likes o sweeps, ¿no? O sea, Sobre todo esta cuestión de la gratificación cada vez más, ujú, a la inmediatez, y en realidad nos damos cuenta, mira, ¿no? Esto está muy interesante, estos fenómenos donde de pronto invitas a compañeros que ya tienen, no sé, cabrón, ¿no? Pero, 100,000 seguidores, 120 seguidores, nadie ajá. los fue a ver. Entonces, ¿dónde está este fenómeno? Sí, El sí, sí. fenómeno de los seguidores, tengo un montón de esto, pero nadie me fue a ver teatro. Quizá porque la imagen que tienen de ti es más de influencer que de actor de teatro. Y Claro. no tiene nada de malo. Simplemente es también qué imagen estamos dando y si nos atrevemos a hacer eso, porque está bien chido, qué Ajá. valiente es aventarse y de pronto recibir también un montón de críticas, porque no es nada fácil. Justamente de pronto el fenómeno no es lo mismo una cosa que la otra. Entender los diferentes lenguajes, eso es realmente comprender otro tipo de Oye, mi cosas. Diego, está Sí. muy interesante eso porque, por ejemplo, en la música se da mucho, ¿no? El influencer que se pasa a hacer música, ¿no? ¿En el teatro está pasando lo mismo? Pues yo creo que en el teatro no pasa mucho Ajá, porque creo que se da mucho más en el cine y en la televisión comercial. ok. El teatro, aquí sí puedo decir que me gusta mucho que sea un gremio mucho más apretado, mucho Ujú, más cerrado, porque en lo que yo he recibido de la educación académica, técnica y formal teatral, y después ujú, de que ya he experimentado con otros compañeros, he comprendido para mí que es la base fundamental de la actuación. ok. Entonces, entender esa parte, tienes que conectarte con las emociones, tienes que Ujú, conectarte con otras cosas, que no estoy diciendo que el influencer que se cambia a músico no esté imposibilitado de sentir, para nada, somos humanos, pero la comprensión profunda y sensible, eso sí se educa, se forma y también se comprende. Y sí, entonces creo que justamente también la música últimamente empieza a transformarse en algo más inmediato, ujú, porque justamente empezamos a perder esta parte que necesitamos. ¿Cuáles? Procesos, ujú, tiempo, entendimiento, comprensión, investigación. No estoy diciendo que a la fuerza tengas que estar en una academia estricta para entender estos conceptos. No, pero pues tienes que investigar, tienes que darle una formalidad, un profesionalismo a eso que haces, porque si no, justamente eso es lo que sale. De un lado para otro, pues si tú te avientas, eres cafetalero, vas a empezar a ser cafetalero y te avientas lo primero que te ves, pues obviamente el café va a salir de muy mala calidad, ¿no? sí, La mayoría de las veces, la mayoría. Pueden haber sus honrosas excepciones, pero sí creo que ujú, para eso en la música, y te digo nuevamente, ujú, comparto contigo la pasión hacia la música, y ujú, dices, no, hermano, jamás podrán haber procesos inmediatos. Si tú quieres resultados muy buenos, muy artísticos, más allá de, ay, pegaron y te hiciste rico por ello. No, más bien ujú. estoy hablando de procesos sensibles, profundos. Ahí es otra cosa completamente distinto y creo que es ahí donde se banaliza. Hay influencers que estoy Ujú, seguro que pueden profundizar, que saben perfectamente de lo que hablan, profundizan, y ujú. hay otros que verdaderamente lo único que quieren es trabajar en la banalización y en la superficialidad de eso. Oye, amigo, y como para ir cerrando y Sí, todo hermano. esto, 5 tips que le podrías dar a los nuevos actores, a las personas que se quieren acercar o dedicar al teatro, bueno, al cine, a las artes escénicas, ¿cuáles serían tus 5 tips? Uno de los tips sería no se censuren en la manera en cómo piensan y se quieren expresar. Okey. Recordar que la censura no tiene nada que ver con la falta de respeto. O Ujú, sea, una parte de saberse expresar es saberse realmente uno y poder dar su opinión. Puede ser concreta, a veces no, pero realmente entender que uno tiene que darse su lugar. Ese sería el primero. Para poder actuar, primero hay que saberse dónde uno se está parando.
Y para saber eso, de dónde nos está parando, hay que decir, ok, tengo que hablar, tengo que expresarme. Va a haber mucho miedo. Es el miedo, uno de los miedos más grandes que tenemos es a podernos expresar. Dos, sería combinemos todo, que no tengamos justamente esta vergüenza de decir, oye, es que creo que la actuación también se lleva con la danza, la música, la pintura, todo se conjuga, todo vale, no importa el camino que tú escojas. Justamente por eso decía esto de la religión, que no tengo nada que ver con la religión del arte, no hago apología de eso, pero justamente es que de la única manera es con fe, con mucha fe, y después, obviamente, si tienen la oportunidad de prepararse de manera formal, háganlo. Háganlo, háganlo, háganlo. Tercero, diría mi tip, sería prepárense mucho en la parte física, vocal, corporal, vocal y la parte intelectual. Esa parte del análisis, la cuestión de cómo uno se mueve corporalmente, cómo uno reacciona, y la parte vocal. Eso es muy importante, entender la proyección de voz. La cuarta sería, híjole, aquí sí, diviértanse mucho, vivan mucho, lean mucho, vean muchas películas, vean mucho teatro, escuchen mucha música, enamórense mucho de la vida. Yo sé que esto es difícil porque a veces, pues nada, vamos a llegar con estas cosas, pues, de desamores, híjole, cosas que no nos gustan, pérdidas, desamores, nada, pérdidas de muchas cosas, muchas experiencias negativas. Eso es parte de la vida. Aprovéchenlo, agradezcan a la vida todo lo que tengan. Y por último, ¿qué será? Yo creo que por último simplemente hay que honrar el arte. Hay que honrar el arte y no estoy diciendo, hay que hacer así, bien estrictotes y nada. No, hay que honrar el arte a través de ser buenas personas. Creo que esa es la más importante. Para mí, para ser un buen actor, hay que ser una buena persona y para eso tienes que tener mucho amor, no solamente con uno mismo, sino a todo lo que nos rodea. Y no hablo de no ser humano falible, eso somos todos. Simplemente no estoy hablando de, hay que ser unos dioses, para nada, para Sí, nada, sí, sí. simplemente eso, hay que ser buenas personas. Oye, amigo, pues muchísimas gracias por acompañarnos. qué ¿Nos puedes repetir cuándo, dónde, a qué hora y dónde podemos conseguir los boletos? Mira, claro que sí. Esto va a estar los viernes, sábados y domingos Ujú, en Ágora, es la nueva sede. Estamos en Privada Juárez número 31, ujú. Colonia San Diego, Churubusco. Esto vamos a estar viernes 8:30, sábados a las 7, domingos a las 6. Estamos hasta el domingo 27 de julio. Los boletos los pueden conseguir en boletopolis.com como Bodas de Sangre, la culpa es de la tierra. Y recordemos también que los viernes tenemos 2x1, así que aprovechen, vayan al teatro, vean esta nueva propuesta. Por favor, les va a encantar este nuevo lugar. Y además ya somos actores, muchos actores muy talentosos, profesionales, una propuesta increíble, música en vivo, no se lo pierdan. ¿Redes sociales? Tenemos en Instagram, así vamos a hacer esto, mira, es que la culpa es de la tierra y entre cada palabra vamos a poner un guión bajo. Nuevamente Instagram, @que la culpa es de la tierra, entonces ¿qué? Guión bajo, guión bajo y lo que sigue. Okay. Y en Facebook estamos como justamente Bodas de Sangre, que la culpa es de la tierra. Perfecto, mi Diego. Pues muchísimas gracias. Qué chévere Muchas plática. gracias, Estuvo muy hermano. rico este estreno de día. Muchísimas gracias, mi Diego. Gracias, mi hermano. Nos vamos con